contra los judíos. El objetivo era destruir a los judíos. ¿Y los judíos en qué día adoraban? En sábado. Así que Satanás no lo logró, porque Dios levantó un pueblo pequeño, no es muy popular, como tampoco fue la iglesia de Jesús en la época de los apóstoles. No es muy popular este evangelio. No hay templos grandes. No hay milagros, porque Satanás puede hacer milagros. Cuando Dios quiere hacer un milagro no tiene ningún problema. Solo hay que ser fiel. Dios no tiene ningún problema con hacer un milagro a sus hijos cuando son fieles. Pero recuerden que Satanás también puede hacer milagros. Satanás puede hacer descender fuego del cielo, puede sanar enfermos, puede aparecerse como una imagen y puede hablar. No crean que Lucifer se va a presentar con cola y cuernos. No es de sorprenderse que Satanás se vista de ángel de luz. Así que para engañarnos, el engañador va a venir disfrazado hasta de religioso. Pero ¿cómo es que va a venir a engañarnos? Pues nos va a engañar, pero él no utiliza las Sagradas Escrituras. Habla de ellas, pero no las practica. Su vida es doble. Por eso vinieron los falsos profetas, porque nosotros no estudiamos. Y esto es el desarrollo. Entonces, ¿cómo es que logran cambiar? Vamos a ir culminando más esta historia. ¿Cómo es que Roma imperial ya le dio el poder a Roma papal en el año 538? Roma papal avanza. En el año 1798 le da un golpe de muerte, que se cumple la herida de muerte de Apocalipsis 13, porque tuvo una herida de muerte, pero su herida fue sanada y se maravilló la tierra y fueron en pos de la bestia. Pablo en segunda de Tesalonicenses había dicho también, porque no vendrá sin que antes venga el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se hace pasar como si fuera Dios y se sienta en el trono de Dios. Daniel 7:25 nos confirma esas mismas palabras. Habla de un poder político religioso que intentaría cambiar los tiempos y la ley. Vamos tantito a Daniel 7:25 para poder confirmar las palabras que estamos hablando. Recuerden que tenemos que hablar, ya no podemos creer en nadie, si no es a la ley y al testimonio. Estamos hartos de mentiras y de religiones, y de que todos díganme que tienen la verdad. Daniel 7:25 dice que este poder político religioso hablará palabras contra el Altísimo, contra Dios. ¿Cuáles son esas palabras contra Dios? Blasfemias. ¿Y qué es una blasfemia? Usurpar el poder de Dios, decir que Él perdona los pecados, cuando el único que perdona los pecados es el Padre a través del Hijo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Jesucristo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El único intercesor es Cristo. Pero ¿qué vino a hacer entonces el papado? A usurpar este poder y decir que Él perdonaba los pecados, y por eso estableció el confesionario. Y de ahí surgieron las agencias de investigaciones como la Policía Federal, la CIA, el FBI. Son agencias de investigación y de confesión. Ahí tienen que confesarse todos. Así que dice que hablaría palabras contra el Altísimo. ¿De qué otra manera hablaría palabras contra el Altísimo? Bueno, Él instituyó la doctrina del infierno y del purgatorio. Un Dios terrible que se goza en ver a la gente sufrir. Esto no es correcto. Cuando dice al final en Apocalipsis, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, todo ojo le verá. Y dice que va a haber vivos, y que también los muertos en Cristo resucitarán primero, y juntos serán arrebatados en las nubes del cielo. Entonces, ¿cómo es que ya están en el infierno? ¿Cómo es que ya están en el purgatorio? No. Eclesiastés 9:6 dice: mas el vivo sabe que va a morir, y el muerto
no sabe nada. Todo lo que puedas hacer bajo este sol mientras tengas fuerzas, hazlas. Porque al lugar a donde vas, al sepulcro, no hay dolor, no hay sentimientos, no hay lágrimas. Así que cuando morimos, hasta ahí se acabó nuestra gracia. Ahora entramos en juicio. ¿Por qué? El juicio primero empieza por los muertos y después por los vivos. Muchos creen que Cristo viene a establecer un juicio aquí. ¡Qué pérdida de tiempo! Cristo está llevando en estos momentos un juicio investigador. Como alguien aquí en la tierra, por ejemplo, un juicio terrenal. Le ponen un juicio, luego viene la sentencia. Entonces, tiene que haber un juicio investigador en la cual se va a tratar de demostrar si es culpable o no. Y hay una ley. ¿Bajo qué ley habría un juicio? Si no hay ley, no hay juicio. En el cielo, si hay un juicio, tiene que haber una ley. ¿Y cuál es esa ley? Son los 10 mandamientos. Ahora bien, otra palabra contra el Altísimo. Palabras contra el Altísimo. Es hacerse adorar como si fuera Dios. El ser humano no está capacitado y no pertenece al hombre la adoración. Cuando la criatura se hace adorar o obstruye la adoración al Eterno, la criatura cuando pisotea la ley de Dios y se hace adorar, porque ¿qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que cuando el hombre dice yo me hago adorar, la criatura tiene que ser destruida. La criatura tiene que ser destruida cuando reta a Dios y se hace adorar, que es lo que hizo el papado. Así que Daniel 7:25 dice que para reconocer al cuerno pequeño va a hablar palabras contra el Altísimo. ¿Qué otra doctrina satánica? El bautismo de niños. La Biblia no menciona ningún bautismo de un niño. Jesús se bautizó de adultos, porque dice la palabra, el que creyere. Y un niño no puede creer. Y confiese sus pecados, le serán perdonados. Un niño no puede confesar sus pecados. Un niño no tiene pecado. Oh, pero que el pecado natural de nacimiento. No. Por eso Jesús vino a pagar las cuentas. Cuando alguien es bautizado, inmersión, cuerpo completo de adulto, toma la decisión de seguir a Cristo y de morir al pecado, nueva criatura en Cristo es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, hay que ir entendiendo paso por paso cuál es la iglesia verdadera y en qué cree la iglesia verdadera. Debe de creer en lo mismo que creían los apóstoles. No nos perdamos de vista. Para eso hay que entrar bien al escrito está. ¿Cómo eran los apóstoles? ¿Cómo eres tú? Jesucristo no vino a buscar miembros de iglesia, ¿o sí? Jesucristo no vino a buscar discípulos. Jesucristo no vino a dar la orden de que hicieran templos. Pero Roma mandó a hacer los templos más cómodos para que se durmiera más a gusto. Cuando Jesús dijo, id y bautizarlos en mi nombre, ¿qué hizo la iglesia? Se sentó. Hicieron templos, comenzaron a gritar, amén, aleluya. ¿Proclamaron el mensaje? No. ¿Hacían campañas evangelísticas? No. Se sentaron solamente en la expectativa de ser salvos en sus asientos. Creer no me salva. Satanás cree y tiembla. Me salva la relación que yo tenga con Cristo y que yo guarde su carácter, sus principios morales, que yo tenga el carácter de mi Señor Jesús, que tenga una relación estrecha personal y los mandamientos y la fe de Jesús. Ahora, hay algo más también que vino a ser Roma papal, usurpando el poder de Dios. También estableció la doctrina de la misa. Y la misa, establecieron la misa en la adoración en honor al sol, por eso la misa es redonda. La misa es redonda precisamente porque representa al sol y tiene tres iniciales, Isis, Horus, Cetis,
que son las tres deidades egipcias. Es decir, el paganismo mezclado con el cristianismo para confundir. Yo quisiera que viéramos cómo es que el atuendo, bueno, yo creo que para que vean, estamos hablando del 7:25 nada más, que hablaría palabras contra el Altísimo. También dice, ahorita vamos a las imágenes, a los santos del Altísimo quebrantará. O sea que va a matar a los santos de Dios. Sí, los va a perseguir. Porque Daniel dijo por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo equivale a un año. Todo estudiante de profecía lo reconoce. Tiempos, 2 años. Medio tiempo, medio año. Y si tú lo sumas en días, comprendiendo que los judíos tienen 30 días por mes, son 1260 días. Y 1260 días equivale a años. Exactamente cuando el Papa Pío VI fue arrestado por Napoleón, recibió su herida de muerte. Pero en 1929, Benito Mussolini en Italia le regresó los poderes. Y entonces el Papa comenzó a recobrar ese poder, pero ahora venía como un ángel de luz, para que olvidáramos la historia de la persecución. Pero resulta que ya está en el poder, y por primera vez en la historia un jesuita ocupa el cargo, y ya hemos visto el juramento de los jesuitas, es terrible. El objetivo es destruir a todo protestante, a todo aquel que no sea católico, y se va a desatar una persecución terrible en estos días. De hecho, ya está. Solo que no nos damos cuenta porque no estamos predicando el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 del 6 al 12. Y Apocalipsis 14 del 6 al 12 habla del juicio. El primer ángel, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Temed, obedecer a Dios y darle honra, honrarlo, guardando sus mandamientos. ¿Por qué? Dice Eclesiastés que ese es el todo del hombre, guardar los mandamientos. Isaías 8:16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Se dan cuenta cómo habla mucho de la ley? Los que guardan sus mandamientos. Temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. No dice, va a venir con su gran galardón viene a establecer el juicio. ¡No! Ha llegado. Y para saber cuándo ha llegado, ¿a quién le tengo que preguntar? A Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, recordemos, día por año, y el santuario será purificado. Y cuando empezaron a correr, le tendría que preguntar a Esdras. Y Esdras en el capítulo 6 me dice que cuando los muros de Jerusalén fueron reedificados, el rey Artajerjes da la orden, aproximadamente, esto es en el año 457 antes de Cristo, y esto lo tengo en esta Biblia porque menciona aquí los años, menciona las épocas de los reyes, 457 antes de Cristo hasta 1844, son 2300 años. Fue el gran chasco de los mileritas que pensaron que Cristo iba a venir, pero no vendría. Guillermo Miller no se equivocó en el tiempo, se equivocó en el evento. Es decir, Cristo no vendría, pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Es ahí donde dice, su juicio ha llegado. Primero por los muertos, el buen juez por su casa empieza, y luego por los vivos. Cuando Cristo venga, ya trae el pago que le corresponde a cada quien. Si fuimos hallados justos delante de Dios, Él se llevará a un pueblo que viene, que es fiel, que guarda sus mandamientos, que tiene el carácter de Cristo. Dice primera de Juan capítulo 3, que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él. ¿En qué forma? ¿Físicamente? No, espiritualmente, en carácter. Para eso tenemos que investigar qué es un discípulo, porque Él nos dejó instrucciones claras y precisas qué es lo que hace un discípulo. Así que esos 2300 días o años se cumplen en 1844. Pero también le dice a Daniel, 70 semanas son cortadas, son 70 semanas de años. Para ti, para tu pueblo. Para terminar con la prevaricación y hacer un pacto con mi pueblo. Para acabar con el pecado.
el sacrificio de Cristo. 70 semanas, sí. A partir del 457 a.C. hasta el año 34, cuando fue apedreado Esteban, se cumplieron 70 semanas, o sea, 490 años. ¿Cuánto tiempo le preguntaron los discípulos, Señor? ¿Hasta cuánto tiempo debo perdonar a mi prójimo? ¿Cuántas veces? 70 veces 7. 70 por 7, 490 años. Hasta el año 34, que es ahí donde los judíos dejaron de ser pueblo predilecto de Dios y dijeron, no queremos saber nada del Mesías. Entonces, viene Pablo, exactamente ahí cuando apedrearon a Esteban. Pablo en el Sanedrín escuchó el mensaje de Esteban, y obviamente ya sabemos la historia de Pablo, donde se convierte, acepta a Cristo y comienza a predicar a los gentiles. Ahora habría de cumplirse 1810 años para que se cumplan los 2300. Son profecías nítidas, claritas, que tenemos que seguir paso por paso. Hay profecía, hay palabra. Nadie tiene que estar inventando aquí religiones o inventando la palabra de Dios. Maldito aquel que le ponga palabras o que le quite. Así que hay 4 profecías de tiempo que ya las veríamos más adelante. Daniel capítulo 12 habla de profecías de 1290 años y 1335. Bienaventurado el que llegue a esa fecha. Y estas se cumplieron en 1843, cuando pensaban que Jesús iba a venir. Pero después lo cambiaron al 44, porque les hacía falta un año y dijeron, ¿dónde está ese año perdido? Estaba en el 0. Acuérdense que a partir de Jesús hay un año perdido, porque empieza la cronología de tiempo a partir del 0. Antes de Cristo y después de Cristo, ahí estaba el año. Dijeron, no era 43, era 44. Pero se llevaron a un gran chasco. Y ahí fue cuando nosotros entendimos que Jesucristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Y dice en Apocalipsis 11:19, noten, esto está a tiempo del fin. Yo quisiera que estudiáramos el santuario, pero en Apocalipsis, esto se lo platiqué a un pastor pentecostés, un hombre muy noble. Y digo noble porque tuvo el espíritu de escuchar, de decir, a ver, demuéstrame pues con la Biblia que lo que tú me dices tiene razón. ¿Cómo no, pastor? Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 11:19. Dice, por cierto, fuimos leyendo y comprobó él, porque él me decía, ¿cómo que hay un santuario en el cielo? Le dije, sí, Señor. Pablo a los Hebreos 8 y 9 dice que Jesús ascendió al cielo y entró al santuario celestial con su propia sangre, al lugar santo. Y entonces entramos a Apocalipsis y vimos exactamente cómo es que la revelación que Jesús le da a su siervo Juan es muy clara para que entendiéramos el santuario, porque hay un juicio. El santuario es un juicio. Y en Apocalipsis 11:19 dice, le pedí al pastor que por favor lo leyera. Y dice, y el templo de Dios, el templo, el naos, el lugar santísimo. Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su testamento fue vista en ese templo. Y le dije, pastor, ¿cuál es el arca del testamento? Y dice, el arca del pacto. Le dije, sí. ¿Se la llevó al cielo? Bueno, de hecho, la de aquí era simbólica. Él la ha tenido en el cielo. ¿Qué hay dentro de esa arca del pacto? Y me dice él, estaba la vara de Aarón, que floreció, estaba la ley de Dios y el maná. Y le dije, ¿la ley de Dios está ahí? Sí. Y le dije, ¿cuál es el 4.º mandamiento de la ley de Dios, pastor? No me quería contestar. Le dije, pastor, ¿cuál es el 4.º mandamiento de esa ley? Dice, sábados. Entonces, ¿por qué lo clavaron en la cruz? Se quedó el hombre. Ay,
tanto está en Apocalipsis, es para el tiempo del fin Apocalipsis, porque está ahí. Dice, entonces tengo que entender más del santuario. ¡Claro! Entendamos más del santuario. Hay que preguntarle a Pablo, Pablo, explícame. Y Pablo me va a decir, pregúntale a Moisés cómo era el santuario terrenal, porque era símbolo de lo que habría de venir más ahora. Vivimos en el verdadero día de expiación. Para eso eran las fiestas. Simplemente para llevarnos paso a paso hacia el santuario celestial a partir de Cristo. Entonces, ¿está allá? Sí. Incluso, porque me estaba diciendo, oye, y entonces, ¿quién cambió el sábado por el domingo? Voy a poner video. Bien, este video lo pasamos en la semana, pero me gustaría que lo pasáramos nuevamente por respeto a nuestras visitas también. El color parece que está. Es un sacerdote, un obispo, que se presenta en Estados Unidos, en California, ante un sínodo, es decir, un congreso con líderes protestantes. Entre ellos hay líderes de todas las religiones en Estados Unidos. Y el obispo de Roma solamente viene a aclararles, porque me gustaría que habláramos. ¿Saben qué? El Papa Francisco I se ha reunido con líderes evangélicos, pentecostales, mormones, testigos, episcopales, luteranos, y vamos a ver, os voy a poner la entrevista que él tiene, y dice, ya no hay protesta, vamos a unirnos. O sea, ese unirnos no es para que cada quien tenga su propia religión o su propia creencia, es para que él sea exaltado. ¿Y saben? Los líderes religiosos han sido infiltrados. O sea, todas las religiones fueron infiltradas por los jesuitas desde hace muchos años. Escuchen lo que dice este hombre y noten las palabras, por favor. Esto es el oprobio. Esto es una mofa, una burla para los protestantes. Repetidamente dice, he ofrecido $1000 al que me demuestre con la Biblia que existe un mandato para usar el domingo como día santo. No existe tal ley en la Biblia, oigan. Este mandato está solamente en la ley de la Iglesia Católica. La Biblia dice, acuérdate del sábado para consagrarlo, para mantenerlo santo, dice en inglés, está mal traducido. Ahí dice consagrarlo, dice to keep it holy. Keep it holy es mantenerlo santo o sagrado. The Catholic Church says, la Iglesia Católica dice, no, por mi poder. Oigan nada más, esto es, Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo, usurpará su poder como si fuera Dios. Yo anulo el sábado, dice. no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you Y to... ordeno a santificar el primer día de la semana, el día del sol. Oigan, esto está fuerte. Estos hermanitos de Tabasco que vinieron a un congreso también invitamos, porque a nosotros nos gusta participar con nuestros hermanos de otras denominaciones. Y saben una cosa, nosotros creemos que la mayor parte del pueblo de Dios se encuentra, la gran mayoría, en la Iglesia Católica. Y también Dios tiene rebaño en diferentes religiones, porque muchos buscan a Dios con el conocimiento que ellos tienen. Incluso hay muchos fieles que creen que están haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque no conocían otro camino. Pero cuando conocieron la verdad presente del Evangelio eterno y el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12, estos que son los obreros de la hora undécima, que vienen a reclamar su denario,
justamente el dueño del viñedo se lo retribuye, Jesús. Y dice, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque estos son los que van a salir a pregonar el mensaje, porque mi pueblo no quiso. Este mensaje le fue dado a los adventistas del séptimo día en 1844, pero ellos se enfriaron, se sentaron en sus templos, no salieron a predicar, no vivieron. Les pasó lo mismo que a los judíos. Los judíos representaban la iglesia de Dios. ¿Eran ungidos los fariseos? ¿Los sacerdotes? Sí. ¿Pero qué pasó? No importa, dice el espíritu de profecía, cuán solemne sea el llamado de una iglesia por Dios. Si ésta se aparta, Dios los abandona. Acuérdense del apóstata. Apóstata es aquel que abandona la fe para ir a engrosar las filas del paganismo, del error, del engaño, de la mentira. Y Satanás se ha visto de religioso. Escuchen. Keep holy the first day of the week. And lo, the entire Todo el civilized mundo world civilizado lo bows guardó. down in a Que se reverent arrodilla. Oigan, cuando guardan el domingo, dice, aquí está diciendo, ¿en honor a quién se arrodillan? A la iglesia católica. ¿Por qué? Recuerden que la ramera, la madre de las rameras, tiene hijitas. Y las hijitas tienen algo en común. Todo gira en torno de la adoración. Apocalipsis 13. Ahorita vamos a ir en cuanto a la marca de la bestia. Apocalipsis 13 dice de la marca de la bestia que tiene que ver con la adoración. O sea, no se trata de un microchip o de un código de barras, porque ningún microchip o código de barras me cambia mi manera de adorar. ¿Qué es lo que me cambia mi manera de adorar? El día. Adoro en otro día que no es de Dios. Y Roma se lo adjudicó para engañar a la cristiandad, diciendo, es que Jesús resucitó el primer día de la semana. Bueno, resucitó el primer día, pero ¿qué día reposó en la tumba? Sábado, conforme a la ley. María guardó el sábado. Sí, Señor. Los discípulos también. Los gentiles le decían a Pablo, Pablo,